Bueno, pues buenas tardes. Venga, empezamos. Hace mucho que yo le dije a Marcos que podría llegar un día como el de hoy en el que nos hablara de cooperativismo, economía social y psicología. Y por unas cosas y otras se fue pasando el tiempo, pero hemos llegado al día, y el día es hoy. Presentar a Marcos, yo diría que es innecesario, puesto que con las redes sociales y especialmente LinkedIn, pero da igual, los perfiles de cada uno de nosotros en la red social que quiere o en su blog o donde sea, pero presentar a Marcos al menos sí decir varias cosas. Primera, que es psicólogo, se licenció en psicología en el año 1972 junto... hicimos la carrera juntos y Lola, su mujer, también hizo la carrera en aquella etapa. Y un profesor nuestro fue Mariano Yela. Un profesor ¿Cómo nuestro. se llama esta sala? Esta sala, efectivamente. Y además aquel año fue un año glorioso, al menos para mí, porque fue el único curso de mi carrera que aprobé todas las asignaturas en junio. Y nos fuimos en aquel verano los cuatro, mi mujer Rosa, que está aquí presente, Lola, Marcos y yo, nos fuimos de excursión a Marruecos, año 1972, en tienda de campaña. Época, año glorioso. Sigo. Hitos más posteriores. Marcos hizo un contacto con la Escuela de Organización Industrial, Tomás, y allí hizo el máster de Recursos Humanos. No, de Administración de Empresas. Esto, de Administración, perdón, el máster de Administración de Empresas. Prácticamente en paralelo ya fue director de personal de una cooperativa, Coeva, Cooperativa de Consumo de Banca. Y ahí empezó él a hacer sus artes como conocedor del mundo cooperativo, del cual nos hablará. Coeva tuvo una etapa más o menos turbulenta, bastante turbulenta, y acabó deshaciéndose. Y Marcos pasó al IMADE de Madrid. Otra cosa intermedia. De Coeva me fui al País Vasco, a Eroski. Ah, bueno, espera. Eso es. Eso. De Coeva fui a Eroski. Eso es. Fui al País Vasco. Eroski, donde... Y del País Vasco volví al IMADE. Donde en su currículum hemos puesto que es miembro de Mondragón. Mondragón, experiencia cooperativa fastuosa donde las haya, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito comercial con la firma Eroski. Y ahí estuviste largos años, porque además te encargaste de promocionar o de abrir delegaciones de Eroski en la zona de España Centro, España, Madrid, Guadalajara, Albacete, Toledo, etcétera, etcétera. Fundamentalmente Madrid provincia, porque Madrid ciudad estaba muy cogida. Volviste de Eroski a IMADE y en un momento dado Mondragón te planteó el pasar a la presidencia de CEPES, que era la Confederación Empresarial de Entidades de Previsión Social o algo así, corrígeme. Y ahí estuviste como presidente muchos largos años. 10 también. años. 10 años. Y ya creo que desde ahí pasaste a mejor vida. Eso es. A ver, para mí lo del movimiento cooperativo es algo por dos razones fundamentales. Uno, por la razón fundamental que os voy a comentar y que muy pocos saben, si no lo digo yo, y es que el primer contacto que tuve con el mundo cooperativo fue a la edad de 10 años, la Sociedad Cooperativa Agrícola de mi pueblo natal, Cooperativa del Campo La Unión, cuyos estatutos se firmaron en mi propia casa, en la sala de estar de la casa familiar mía, porque mi padre fue el administrador de todo ese proyecto cooperativo. O sea que de ahí... Y la segunda vivencia que tuve dentro del mundo cooperativo, pues ya fue muy posterior, ya en la etapa profesional. Pero yo creo que de eso es lo que nos viene a hablar Marcos, porque yo considero que la segunda o tercera circunstancia fue que los psicólogos sanitarios, la psicología general sanitaria, que no estaba creada, que no existía en España, se creó por la ministra que
que firmó la ley de creación de la economía social, de la ley de Pajín, ¿no? Sí. Pues ahí, en un anexo, se crea fíjate, del movimiento cooperativo, se crea la figura del psicólogo general sanitario, que deja para desarrollos posteriores la normativa. O sea, nos crearon esa especialidad de la psicología, la única con carácter normativo profesional, junto a esa ley. Pero ahora de eso ya nos habla Marcos. Dicho eso, Marcos, la economía social puede ser o no una alternativa, que no la consideráis nunca como alternativa a la economía de mercado, pero sí pueden ir en paralelo, y de hecho la Unión Europea apostó mucho en tiempos cercanos sobre este tipo de economía. Háblanos tú de... Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar, que es la economía social y que pinta en este mercado. Y además quiero deciros, me apetece mucho hablar de esto en el Colegio de Psicólogos, porque vamos a hablar de valores, cómo se transmiten los valores. Esto es un tema muy difícil, que yo no sé responderlo, solo sé preguntarlo. Pero siempre he hablado de este tema, de la economía social, en empresarios, en economistas, y claro, hay que hablar en términos económicos. Y yo digo, no, si es que el problema nuestro es los valores. Hay una ideología dominante en nuestra cultura, que es la sociedad anónima y el libre mercado. Esto es dominante. Entonces yo recuerdo que cuando Peces Barba era rector de la Carlos III, yo fui a verle y le planteé que en la carrera de económicas se metiera la economía social como se mete la sociedad anónima o la sociedad limitada. Y me dijo que era muy difícil, que los profesores de economía eran muy liberales, que no entendían esto. Incluso tuvo la delicadeza de decirme, métete en la junta de la fundación a ver si les convences. Estuve 2 años y no les convencí, porque lo que existe es la economía de mercado y la economía de la empresa tradicional. ¿Esto qué significa? Que hemos tenido muchos problemas en este tema, simplemente para ser reconocidos, que ahora os intentaré ir diciendo, ¿no? Bueno, quería hacer esto como presentación. A ver, yo pretendo algunos objetivos. Primero, que es reflexionar qué son las cooperativas y qué es la economía social. Este es el objetivo esencial. Segundo, iniciar, porque esto sería muy largo, una especie de comparación con el sistema capitalista y luego concluir la importancia de los valores de la economía social. Estos son los objetivos que yo pretendo. ¿Cómo nacen las cooperativas? Fue en 1844, en un pueblo inglés, en Rothschild, en plena revolución industrial, cuando las empresas ni siquiera daban salarios, pagaban si ibas a trabajar, si no ibas a trabajar no pagaban, incluso daban la alimentación y todo en la empresa para que fueras a trabajar, eran estas macrojornadas laborales, y de repente en Rothschild se creó una huelga. Y claro, en la huelga no tenían ya nada, no tenían ni salario, y entonces ahí se creó una cooperativa de consumo donde todos ponían en común las cosas que podían ayudar a los demás. La ropa, la comida. Cuando esto se crea, se plantean muchas dificultades porque había otras experiencias que habían fracasado. Y entonces el elemento importante de esta experiencia son sus principios, que se genera como un elemento básico de la cooperativa, que es lo colectivo está por encima de lo individual. Y tú a lo colectivo tienes que asumirlo como individuo y si no, te tienes que ir. Es decir, si en una asamblea se toma una decisión que a ti no te gusta, pues la tienes que asumir. Porque si no, no... Esto es un tema muy importante porque fue lo que creó como principios de la economía social. ¿Qué otras empresas hay de economía social? Porque están las cooperativas. Pero quiero dar una
una foto de todo lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, las mutualidades. Esto nació también en el siglo XIX para poner en común los gastos que uno no podía soportar. Por ejemplo, yo no podía soportar el entierro de mi padre y entonces me ayudaban a pagar el entierro de mi padre. Así nacen las mutualidades. Después están las sociedades, bueno, actualmente ya conocéis las mutualidades, pero no profundicemos. Y luego están las sociedades laborales. Estas nacen en el año 1970, 1980, que hubo una gran crisis económica y cerraron muchas empresas. Y entonces el gobierno del PSOE planteó la posibilidad de que una empresa que se cierra se podía quedar siendo de los trabajadores. La diferencia con las cooperativas, ahora lo explicaré eso más despacio, es que la cooperativa es una persona, un voto. En la sociedad laboral no. En la sociedad laboral se puede tener hasta un máximo del 40% del capital para no ser el dominante del capital. Pero bueno, funciona más o menos como las cooperativas en su funcionamiento. Como veis, es también una reacción a una crisis que entonces se daba. Después están las empresas de inserción. ¿Esto cómo nace? Pues a través de organizaciones sociales, Cáritas, Cruz Roja, otras ONGs de compromiso social, que se dan cuenta de que hay un montón de personas que el mercado no las acepta. Por ejemplo, expresidiarios. Por ejemplo, exalcohólicos. Por ejemplo, parados de larga duración. Por ejemplo, inmigrantes. Entonces, estos crean empresas de inserción cuyo objetivo tiene el insertar laboralmente a estas personas. ¿Qué quiere decir? Que estas personas están tan rotas que se han perdido ya el concepto de disciplina laboral, de horario, de puntualidad, de eficacia en el trabajo. Entonces, la empresa de inserción tiene como función el integrar a estas personas en los conceptos normales de disciplina de una empresa, de forma que en X tiempo estas personas puedan volver al mercado laboral. Esto es un tema con el que luchamos mucho, porque claro, si yo formo a una persona como ebanista y ya la tengo formada y ahora se va al mercado, pues lo he perdido. Claro, he perdido este profesional. Bueno, os diré luego hablaré más de esto, ¿no? Pero hay un rechazo muy fuerte de la empresa tradicional, de la COE, también a veces de los sindicatos, a admitir este tipo de empresas de la economía social. Y yo estuve un tiempo en el Consejo Económico y Social. Sabéis que este es un órgano de obligado debate en las leyes que el gobierno va a hacer que afecten a la economía o a la política social. Y entonces, cuando salió y trabajamos en la ley de empresas de inserción, recuerdo que algún empresario, bueno, ahí en el Consejo Económico y Social está la COE, los sindicatos que tengan representatividad y un tercer grupo que hay, pues, economía social, sindicatos agrarios, consumidores y algún experto nombrado por el gobierno. Entonces, algún empresario allí discutía que si una empresa de inserción es una empresa de expresidiarios, porque se diga, por ejemplo, una empresa de mudanzas, empresa de expresidiarios, mudanzas. Claro, esto, dices, la están matando, ¿no? Pero expresa de manera importante la resistencia. Después están los centros especiales de empleo. Esto es lo mismo. Las personas con discapacidad, el mercado no las integra. Discapacidad intelectual, discapacidad física, discapacidad sensorial, no las integra. Entonces se crean, por ejemplo, aquí la ONCE lo ha trabajado mucho, Cáritas también lo ha trabajado mucho, para integrar a personas que tengan problemas de discapacidad, la que sea. Esto se ha trabajado mucho en temas de lavanderías, en temas de reciclaje de ropa. De hecho, Cáritas tiene unas tiendas que son de segunda mano, que son ropa reciclada que las vuelve a vender, ¿no? Centros especiales de empleo.
También se ha metido en el concepto las cofradías de pescadores. ¿Esto qué es? Pues que un pescador solo, en un sitio, en lo que sea, en Cádiz, en Alicante, un pescador solo ante el mercado no hace nada. El mercado le compra lo que quiere, como quiere. Entonces dicen, no, nos unimos para dar fuerza a nuestra producción, a nuestra pesca, que es, de nuevo, otra reacción colectiva frente a un problema de crisis, ¿no? Ahora está surgiendo mucho el tema de la banca ética. En Europa hay una confederación de bancos éticos, en España está trabajando una banca ética que se llama FIARE, que es una cooperativa italiana que se extiende a España. Bueno, es un tema muy importante porque es otra forma de entender el dinero. La banca ética se compromete a no invertir nunca en nada que signifique movimientos especulativos, sino en invertir en proyectos de economía. Un grupo de chavales que quiere hacer una empresa, por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando yo con mi mujer, estamos trabajando en un tema que se llama Cohousing Senior. El cohousing es un grupo de personas que deciden envejecer en común, viviendas colaborativas, cuidados compartidos y tal. Bueno, quien nos atiende en el hipotecario es la banca ética. No es el Banco de Bilbao ni el de Santander. Estos no quieren saber nada de esta historia. Y después hay otras experiencias muy importantes que están empezando a emerger. Por ejemplo, en Madrid está el mercado social, que es una relación entre productores y consumidores. Pues que gente que compra directamente en un grupo de productores agrarios o de carne. Bueno, ahí esto está empezando a funcionar, ¿eh? El mercado social, y hay más nuevas experiencias. Por ejemplo, Son Energía es una cooperativa catalana que especializada en el tema del teléfono, del wifi y de la comunicación, ¿no? Perdón, me he equivocado. Esas son Conexio. Son Energía es una cooperativa catalana también especializada en la luz. Comercializa la energía eléctrica. La OSA es una experiencia curiosísima que ha nacido en Madrid. Es una cooperativa de consumo que está por Carabanchel, donde está mantenida o trabajada por los propios socios. Es decir, el socio de la OSA tiene que ir 3 horas a la semana a trabajar, gratis, claro. Y entonces lo que consumo es como un gran hipermercado donde consume a precios más baratos que el mercado. Y hay otra experiencia que es ECO, que está trabajando en temas de placas solares, donde, por ejemplo, alquila el tejado de una planta de trabajo, de una empresa, y ahí establece placas solares. Y para ello capta ahorros. Pues yo puedo meter ahí 2.000 euros para que me ayude a implantar en tal fábrica de tal no sé dónde las placas solares. Bueno, como veréis, la experiencia de economía social es muy plural. Y si veis, todas son reacciones, ahora lo veremos más despacio, colectivas frente a algún tipo de deficiencia del mercado. ¿Esto qué nos lleva? A ver cuál es la lógica del sistema capitalista. Esto voy a hacer muy rápido, porque me interesa profundizar en lo otro. Pero claro, son experiencias que reaccionan contra esta lógica. El sistema capitalista es una empresa que se organiza para llevar a cabo la producción, la distribución, el comercio, el mercado, tal. Y para esto necesita los recursos que tiene que convertir en el producto que va a vender y la fuerza de trabajo, lógicamente, la fuerza humana para vender. Con lo cual, las personas que trabajan en la filosofía original de la empresa capitalista son recursos humanos, nada más. Además, estos recursos humanos son tan controlados que cuando empezó la revolución industrial, acordaos que el taylorismo era controlar mecánicamente, cronológicamente, el movimiento de las personas para que sea más rápido.
Esto es, la persona es una fuente de producción, nada más. Se organizan esto según los diversos sistemas, feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Quiero decir que esto no es del siglo XX, que se organiza esta filosofía, ¿no? Y es una característica del capitalismo que es crecer constantemente. Esta es una crítica que se está haciendo muy grande al decir, no se puede crecer indefinidamente. Bueno, esto se dicen en organizaciones sociales, no lo dicen organizaciones empresariales. Hay que seguir creciendo, porque si no creces, algo te pasará en esto. ¿Esto qué significa? Que el motor de todo esto es la ganancia, maximizar el beneficio. Es lo importante. Había un profesor neoliberal que decía, cuando surgió el concepto de responsabilidad social de las empresas, decía, la responsabilidad social de una empresa es ganar dinero. Y se acabó, no hay más cosas. ¿Esto qué es? Que es una condición fundamental que debe garantizarse al propietario el recibir dinero, porque ha arriesgado su capital. Esta es la condición básica. Si no, no meto dinero, ¿no? El razonamiento es, el capitalista pone el capital en juego, para ello materias primas, etcétera, y tal, y inicia la producción con la esperanza de ganar dinero, evidentemente. La competencia y la necesidad de acumular incitan a revertir, a acumular, a crecer constantemente, como decía antes, ¿no? Claro, esto viene a un problema importante, que es el problema de la estructura de la empresa. Aquí es un chiste que meto, donde hay muchos directivos y solo un trabajador. Pero sí es importante ver el segundo párrafo que veis ahí. ¿Cuál es la relación de salario que hay en la empresa? Pues normalmente, ahí lo veis, en Telefónica es de 1 a 30, en Yastel de 1 a 1000, es decir, si el que gana es 1, el que menos gana es 1, el otro es 1000. En Endesa es de 1 a 200, es decir, es desproporcionado el reparto salarial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está planteándose es que el capitalista invierte para ganar dinero, o yo gestiono para ganar dinero. Esto decía Yanis Varoufakis en un libro que tenía Economía sin corbata, que es cuando un árbol, un organismo, un microorganismo no tienen valor de cambio, nuestra sociedad no lo aprecia, porque no tiene valor de cambio. Esto significa que nuestra sociedad nos anima a comportarnos como si no importara, si importara un céntimo, en el sentido literal y metafórico, el mantenimiento del equilibrio natural del sistema. De ahí viene todo el problema que tenemos ahora del cambio climático, del refuerzo al respeto a la naturaleza, etc. Perdona que vaya tan deprisa, pero... Y dice Yanis Varoufakis, solo cuando se haya talado el último árbol, contaminado el último mar y muerto el último pez, el hombre entenderá que no se puede comer el dinero. Bien, frente a eso surge la economía social, que es donde me interesaba más profundizar. La economía social nace de un problema social, como hemos visto antes. Empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, empresas agrarias, como decías. Nace de un problema social, mientras que la economía de capital nace de una oportunidad de mercado. Invertir, yo vengo para rentabilizar, invierto, etc. La economía social la economía para estas empresas no es la rentabilidad, sino la solución para el problema que queremos solucionar. La economía para la empresa capital es rentabilizar y sacar dinero. El beneficio en la economía social es para potenciar el objeto social. Por ejemplo, las cooperativas, las sociedades laborales y las demás empresas no pueden repartir el 100% de lo que tienen, sino que tienen las cooperativas obligatoriamente un porcentaje para dejarlo en reserva por si acaso pasa algo o por si hay que mantener, ¿no? La propiedad del accionista es sin límite, claro. La propiedad en la empresa de economía social es siempre colectiva.
Esto luego hablaré más de ello porque me parece importante. Y este es otro tema importante. La economía social recoge la creatividad colectiva, mientras que la empresa capital recoge la fuerza de trabajo. Esto es. La creatividad, claro, esto es de todos. Si es de todos, todos tenemos que aportar. Y si esto todos nos tenemos que comprometer. Pero para que todos nos comprometamos, como dice ahí, una persona, un voto. Es decir, da igual que yo sea el director general y que tú seas el conserje. Los dos en asamblea tenemos el mismo voto. En Mondragón, concretamente, las cooperativas tenían una relación salarial de 1 a 6, frente a esa relación salarial que antes veíamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un link que puse para ver un pequeño vídeo, pero no me parece más importante luego debatir. Entonces, ¿cuál es la lógica del sistema cooperativo frente a la otra lógica? Pues que la lógica del sistema cooperativo es un gobierno democrático y participativo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, en la universidad, en la cultura dominante, lo que se nos inculca es un determinado tipo de líder, que es el líder autoritario. De generar participación, pues no es fácil. Esto es un tema muy importante que luego después veremos más despacio. Después, la empresa cooperativa es independiente. Esto es muy importante también. En los países del este hubo una tentación de los gobiernos de crear cooperativas para el desarrollo local. Claro, esto es una instrumentalización de la cooperativa para intereses políticos. Bueno, esto hizo tanto daño que en una reunión que tuvimos de cooperativas, ellos no querían utilizar la palabra cooperativa, sino empresa colectiva. Pero no la palabra. ¿Por qué? Porque fueron utilizadas políticamente por intereses políticos. Después, la empresa de economía social tiene que tener viabilidad económica. Esto es básico, porque nos juntamos entre nosotros, vamos a crear una carpintería para integrar a personas del barrio, pero eso tiene que ser rentable. Esto es muy importante porque la palabra empresa, que a mí me parece que es una palabra que expresa la forma de gestión, la disciplina de gestión y tal, las organizaciones sociales la rechazan. Y yo digo, pero Cáritas es una empresa también, porque se tiene que gestionar optimizando recursos y optimizando los objetivos que se propone. Si no, ya veremos qué pasa, en fin. A mí me parece que esto es importante. Después, la distribución a sus miembros de excedentes generados ha de ser o lineal o bien según ha participado en las transacciones de la empresa. ¿Qué quiero decir esto? Que si una persona un voto, el resultado de los dividendos se reparte o bien lineal, porque una persona un voto, o bien porque los comerciales tienen el 50% de responsabilidad de este beneficio, o tal. Bueno, en Mondragón se trabaja mucho en esto, según la aportación a la cooperativa. Y esto también es importante. En caso de disolución, los bienes pertenecen a los poderes públicos. Es decir, si una cooperativa cierra, lo que tienen reservas y el capital social queda para la administración con el objeto de que la administración reproduzca empresas de economía social. Otra cosa es que esto funcione realmente. La economía social es un enfoque de actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de los intereses. Bueno, aquí tenía dos links que no meto, que es una carta de la economía solidaria y un vídeo de Otra economía es posible, y esto lo dejamos para luego después. La lógica del sistema cooperativo es que esto es una declaración que hizo el Manifiesto de Finanzas Éticas en el año 98. Lo hizo en Italia. Y es que la economía y las finanzas en la economía social
éticamente orientadas, siempre se plantean qué respuesta, qué consecuencias va a tener lo que yo hago en la sociedad, mi actividad económica, cosa que una empresa de capital no suele tener, ¿no? ¿Qué consecuencias comporta al colectivo, a la sociedad, al medio ambiente, al bien común, etcétera, ¿no? Esto yo creo que es, bueno, que es un tema objetivo. Estoy terminando, ¿eh? La lógica de la economía social y el tercer sector, porque aquí se unen, a pesar de que el tercer sector tiene resistencias, como os decía, a la palabra empresa, pero yo lo defiendo mucho, es una empresa. Una ONG es una empresa. Se tiene que gestionar optimizando recursos, optimizando energías y facilitando o maximizando los objetivos planteados. Por tanto, ambas son una reacción siempre a problemas del mercado o de la sociedad. Por ejemplo, yo siempre he dicho, si la sociedad nos hubiera permitido a viviendas para todos, no habría cooperativas de viviendas. Si la sociedad no hubiera marginado al agricultor, no habría cooperativas de agricultores. Es una reacción siempre cargada de utopía, que te dicen, ¿pero dónde vas? ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿Pero a quién se le ocurre? Pues siempre cargada de utopía. En Mondragón empieza en 1950, porque un cura de Mondragón dice a unos chavales que están en la escuela profesional, dice, oye, ¿por qué no hacéis un taller de arreglar infiernillos eléctricos? De ahí nace Fagor. Claro, la reacción es decir, o por ejemplo, cuando ya hay varias cooperativas, el propio cura, que yo le doy un valor muy grande porque nunca protagonizó nada, siempre fomentó que los demás se implicaran, pues cuando ya hay varias cooperativas dice, ¿por qué pedís dinero a los bancos si no hacéis vosotros un banco? Y de ahí nace Caja Laboral. Bueno, es una utopía que dice, ¿dónde vas? Pues sí, lo hago. Siempre colectiva, siempre. Yo no puedo hacer nada si no es en colectivo. Y siempre de manera equilibrada, eso que decíamos, el equilibrio salarial 1:6, otras tienen un equilibrio de 1:1 y necesariamente eficaz. Pues apoyo en ahorros personales, en esfuerzos personales que no podrían perderse de manera inútil, ¿no? La lógica, por tanto, significa que el riesgo se asume y las decisiones son colectivas, que la capacidad de decisión de sus componentes es paritaria, una persona, un voto, pero se estructura en órganos vertebrados, no es un asambleísmo. Es decir, en la asamblea una persona, un voto, pero cuando nos organizamos, alguien organiza y alguien estructura el trabajo. El interés de lo colectivo está por encima del interés individual. Yo aquí digo, ningún individuo se hace rico en una cooperativa, porque es un bien colectivo. Y ello opera desde una determinada disciplina de comportamiento. Esto es muy importante porque, y aquí viene lo que yo decía al principio, cómo se trasladan los valores, cómo se traslada esto al colectivo. No es fácil porque el colectivo viene, ahora os pondré alguna anécdota, viene de la cultura donde se ha educado. Y en este sentido la resiliencia es más potente. La economía social pasa de una estructura centrada en la competitividad a una estructura centrada en la cooperación. Ello implica que diversos actores, personas, comunidades, entidades, sepan construir nuevos espacios y sepan buscar y establecer vínculos equitativos. A ver si sé hacer esto. Bien. Bueno, dejadme que siga adelante porque me apetece más. A ver, puntos fuertes y puntos débiles. El punto fuerte es la fuerza directiva del colectivo, mientras que el punto débil es que esto se sepa construir, el colectivo. El punto fuerte es la creatividad colectiva, mientras que el punto débil es que esto se convierta en una dispersión de energías, el asambleísmo, etc.
el punto fuerte es la transmisibilidad y el punto débil es la individualidad. El punto fuerte es la presencia en el mercado con aliados y el punto débil es el riesgo de atomización en el mercado. Y el punto fuerte es los valores que lo apoyan y el punto débil es la realización de los valores que lo apoyan. Por ejemplo, mirad, cuando yo estaba en el IMADE, Instituto Madrileño de Desarrollo, que Esperanza Aguirre se lo cargó, había una cooperativa en un pueblo de producción de pantalones y había otra cooperativa a 10 kilómetros de producción de camisas. Y yo digo, pero ¿por qué no unís? ¿Por qué no os unís? ¿Cómo nos vamos a unir? Si yo soy el presidente de la cooperativa del pueblo. ¿No veis lo que yo digo? La solidaridad frente al individualismo, la colectividad frente a... Yo soy la cooperativa... No se unieron, murieron las dos cooperativas, ¿no? Esto es esta. Bueno, aquí hay otro vídeo que lo paso y quiero terminar con un párrafo que he sacado de un libro que se llama Comentarios Reales de los Incas, del 1609, que se escribió en Lisboa. Esto lo pongo para ver que el sentimiento colectivo en la economía es muy antiguo, no es de ahora. Dice, perdona, no veo bien, ¿tú ves bien, Luis? Sigue. Medían todas las que había en la provincia, en toda la provincia de cada pueblo, por sí, y la repercutían en tres partes. La una para el sol, la otra para el Inca y la otra para los naturales. Estas partes se dividían siempre en atención a los naturales. Para que los naturales tuviesen bastante en que sembrar antes que les sobrase. Antes que les sobrase o que les faltase. Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en número, quitaban de la parte del sol o del Inca. En el labrar y cultivar las tierras también había orden y concierto. Labraban primero las del sol, luego las de las viudas y huérfanos y de los impedidos por la vejez o por la enfermedad, y todos eran tenidos por pobres y por tanto mandaba el Inca que les labrasen las tierras. Labradas las tierras a los pobres, labraban cada uno las suyas, ayudándose unos a otros, como dicen a Tornapeón. Las últimas que labraban eran las del Inca, beneficiándolas en común. Mandaba el Inca que las tierras de los vasallos fuesen preferidas a las suyas, porque decía que estando pobres o necesitados, mal podían servir en la guerra ni en la paz. Bueno, hasta aquí era mi intervención, pero quiero decir 2 o 3 anécdotas del problema de la divulgación de valores. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en Eroski, como ha dicho Luis. Eroski es una cooperativa de consumidores que a la vez tiene trabajadores. Es decir, hay 2 colectivos, consumidores y trabajadores, que se unen en la asamblea al 50% consumidores, 50% trabajadores, y el consejo rector es al 50%, consumidores y trabajadores. Claro, como los consumidores son mucho más, se hacen asambleas preparatorias de esto, ¿no? Por tanto, el objetivo de Eroski es la defensa del consumidor. Bueno, cuando Eroski se extiende fuera del País Vasco, ¿cómo se extienden estos valores? Nos dábamos cuenta que si abrimos en Ciudad Real y contratábamos un gerente, que fue el gerente de no sé qué empresa de Ciudad Real, al final el gerente actuaba como era su empresa de Ciudad Real. Entonces, cuando abrimos Córdoba, dijimos, bueno, esto hay que reunirlos antes y darles 3 días de charla diciendo qué es esto de las cooperativas y tal y cual. Bueno, pues muy bien. Abrimos ya Córdoba y todo muy bien, con los valores explicados y tal. Y de repente a mí me llega una carta de una señora diciendo que el kilo de carne pesa 800 gramos.
Entonces yo llamo al carnicero y digo, pero esto, dice, sí, claro, nos habéis dicho que esto es nuestro. Pues yo lo que hago es que pongo un imán debajo del peso. Es decir, reproducen los comportamientos en los que ellos han actuado y se han educado. ¿Cómo esto se traslada? Pues no es nada fácil, de verdad, no es nada fácil. ¿Por qué? Por esto que os decía, porque al final el sentido de autoridad, el sentido de organización es el que domina en el mercado. No hemos estudiado en la universidad qué es esto de la economía social. Es más, y esta es la segunda anécdota. Yo recuerdo cuando estaba en CEPES, CEPES es como la COE de la economía social. Cuando estaba en CEPES, yo me esforzaba por decir la economía social es el 10% del PIB, la economía social es el 12% del empleo. La COE me escuchaba y me decía, el resto somos nosotros. Y digo, de repente me doy cuenta de que la COE nunca ha dado datos de lo que es. ¿Qué es la COE? No sabemos qué es lo que es. Entonces yo concluí que era mejor no decir nuestros datos, porque el resto son ellos, ¿no? Entonces, claro, es la cultura dominante frente a esta otra situación, que es una situación de elemento reactivo contra deficiencias de la sociedad. Esto también ocurre a veces en las ONGs, y en empresas de inserción, o en centros especiales de empleo, en todas, que se trasladan estructuras jerárquicas aprendidas en el sector. Por ejemplo, y termino, la competencia nos obliga a actuar como actúa la competencia. Esto no es verdad. Esto es un tema que es contaminante, claro, porque si actuamos como actúa la competencia, yo cuando estaba en Eroski decía, pero si un Eroski en Cáceres es igual que un Carrefour en Cáceres, ¿qué diferencia hay? Bueno, no era fácil, la verdad. En Cáceres me acabo de recordar una anécdota muy divertida. Abrimos un centro comercial en Cáceres, el alcalde nos apoyó mucho porque estaba un poco molesto porque la gente se iba a comprar a Badajoz, donde había un Prica, y entonces cuando ya lo tenemos preparado hacemos una rueda de prensa con el alcalde de Cáceres donde explicamos que vamos a abrir un centro comercial, un hipermercado, de cooperativa, economía social, y hay un periodista que pregunta, ¿y qué es un hipermercado? Entonces yo lo explico, qué es un hipermercado. Entonces el titular en prensa al día siguiente fue, se abrirá un Prica que se llamará Eroski. Claro. Bueno, nada más. Me apetece el debate que os haya sugerido todo esto. Gracias. A ver, a mí se me ocurren varias preguntas, pero es verdad que hay una cierta tendencia a los que pertenecen al movimiento cooperativo a conductas aprendidas desde chiquitines, desde jóvenes y desde adultos, tal y como funciona la economía competitiva. Y no será fácil, no es fácil, como tú ya bien has dicho. Yo recuerdo que en tus tiempos de CEPES hacíais mucha énfasis en la formación, porque claramente o cambiabas actitudes, y de eso algo sabemos los psicólogos, o era imposible el conseguir que las organizaciones funcionaran. Dinos algo de esto, cómo funcionaba la formación, cómo conseguíais cambio de actitudes, si se conseguía. A ver, bueno, primero hay, perdonad que haga, pero es que es lo que siento, que haga publicidad en Mondragón. Vale. Claro, Mondragón es el País Vasco. Yo nunca he sentido en ningún sitio el sentimiento de lo colectivo que sentí cuando estaba en Mondragón. Por ejemplo,
yo soy el director de marketing y mañana me quitan a mí y le ponen a Luis. Yo ya no opino de marketing. Luis sabrá. Luis dirá, esto no ocurre en las sociedades, en las empresas. Es decir, yo era el director de marketing, me quitan, y entonces, ¿qué tonterías hace este? Por ejemplo, mirad, yo recuerdo en el Consejo Rector de Eroski, cuando yo estaba allí, que iba al Consejo Rector, una trabajadora de una tienda que era frutera, que tenía problemas con el jefe de tienda, y ella estaba en el Consejo Rector. Nunca utilizó el Consejo Rector para hablar de los problemas que tenía con su jefe. Nunca. Esto era un problema personal, que ella misma identificaba como problema personal. Yo este sentimiento de lo colectivo nunca lo he visto, o no lo he visto tan fuerte, en otras experiencias. Porque si yo estoy en el Consejo Rector y tengo problemas con Luis y él no está, pues yo hago lo que sea, me invento para hablar de... Nunca se utilizan los órganos contra él, lo cual a mí me parece muy importante, este concepto de lo colectivo. Fuera de allí, en algunos sitios yo no lo he visto. Es el asambleísmo permanente, es decir, que, por ejemplo, en una empresa hace poco, cuando yo ya me había jubilado, me pidieron que fuera a dar una charla sobre esto. ¿Por qué? Porque había gente que no subía las decisiones colectivas de la asamblea. Claro. Esto de la asamblea ha opinado contra lo que yo defendía, pues ahora yo no lo obedezco. Bueno, yo esto en las cooperativas de Mondragón no lo he visto. En otras sí lo he visto. Por tanto, esto de admitir lo colectivo y admitir que yo soy parte de un colectivo al que tengo que colaborar y cooperar, pues no es fácil. No es fácil en absoluto. Y cuando esto lo extiendes fuera de tu entorno, bueno, pues Eroski no ha tenido fácil el trasladar estos valores a los centros donde él se extendía. Esto es. Por tanto, hay mucha formación. Por tanto, hay mucho problema de formación. Por ejemplo, Mondragón tiene mucha actividad formativa. Bueno, tanto que tiene una universidad. Hay una universidad en Mondragón. Mucha actividad formativa. Pero también hay mucha actividad del entorno. Yo con vosotros siento algo que me fuerza a ser como vosotros. Esto yo allí lo he visto, en otros sitios no lo he visto, es verdad. Vale. Gracias. Animaros. El régimen cooperativo puede llegar a cualquier ámbito de la economía. En concreto podemos hablar de la vivienda, por ejemplo, el desarrollo de viviendas de cualquier tipo. O el activo chirría algún engranaje. Bueno, ahí, en el tema de la vivienda, hay un problema muy gordo de la cooperativa de vivienda. ¿Por qué nacen las cooperativas de vivienda? Pues porque no hay viviendas. Entonces nos unimos nosotros para crear una vivienda. Claro, esto es muy complicado. Construir, arquitectos. Entonces lo que hacen es que aparecen en segundo nivel las gestoras de cooperativas. Es decir, no te preocupes que yo te lo gestiono. Con lo cual, yo me desimplico. Si tú me lo gestionas, me retiro. Con lo cual se está rompiendo el concepto de colectivo. Y bueno, ya lo que está apareciendo ahora es que una actividad inmobiliaria te vende una torre en formato de cooperativas de vivienda, que no conoces a nadie, no hay nadie, con lo cual el concepto cooperativo se diluye. Se diluye. Bueno, yo vivo en una que fue cooperativa de viviendas, lo cual desaparece en el momento que tenemos escritura de propiedad. Porque en ese momento mi casa, que me costó 20 millones de pesetas, la podía vender por 40 millones de pesetas. Con lo cual, ya empieza
la influencia del mercado, de la competencia, Entonces, ¿cómo me defiendo a ello? Bueno, pues este es un problema muy gordo, porque en el fondo es actuar frente a las inercias del mercado, ¿no? Irnos todavía del ámbito de vivienda, porque por experiencia aquí tenemos, al menos somos dos, mi mujer y yo, que durante los últimos 50 años hemos vivido en 2 cooperativas de viviendas. Es cierto que cada una con sus características y peculiaridades, pero donde inevitablemente surgían problemas relacionales en la convivencia y en la toma de decisiones en las asambleas que se planteaban. No fáciles, puesto que estás hablando con un bien raíz que es tu propia vivienda, donde has empleado muchísimo dinero de tus ahorros y muchísimas ilusiones de tu vida. Pero no es menos cierto que funcionaron bien, y concretamente en la segunda experiencia, que es en la que estamos ahora, pues tuvimos que asumir muchas decisiones serias y muy graves, puesto que además comenzó siendo fraudulenta. Es decir, los promotores iniciales nos estaban engañando con el dinero que se iba recaudando todavía sin haber empezado obras, pero afortunadamente tuvimos la suficiente capacidad para convocar a Asamblea General, expulsar a los fraudulentos y hacernos cargo de la cooperativa. Yo fui secretario, aunque la que más trabajó fue Rosa, mi mujer, pero oficialmente yo fui secretario de la Junta Rectora hasta la firma de escrituras. Con las comisiones, lo diré, las gestoras, son inevitables, puesto que, claro, es como una cooperativa industrial. Hay aspectos legales que el propio cooperativista desconoce, por mucho que sepa su oficio de fontanería o de hidráulica. Es imposible, y tiene que encargar en la gestión a una gestora. Es verdad que ha habido errores graves de excesos de confianza y abusos de los gestores, pero siempre los hay, donde han falsificado firmas o donde se les han dado poderes plenarios sin que la firma estuviera reservada en último término a algún cargo responsable de la cooperativa. Pero no es menos cierto que el espíritu de comunidad que se ha vivido, que nosotros hemos vivido, al menos durante las etapas iniciales, ha sido muy potente. Luego no ha habido suficiente pedagogía como para mantener el espíritu de solidaridad y de grupo que se desarrolla durante esas primeras etapas. Esa es la verdad. Que yo creo en él, pero la fuerza de los hechos te impide seguir viviendo aquellas ilusiones de aquellas etapas iniciales, que me da igual, bien sea agraria, como yo viví en mi infancia, y donde hubo episodios dolorosísimos, bien sea de consumo, etcétera, etcétera. Pero vamos, sí, es muy importante. Te voy a quitar la palabra porque quiero preguntarte una cosa. En algún momento tú y yo hemos comentado, y tú me dijiste, ¿no, Luis? El mundo de las fundaciones no es economía social. Te pido una palabra sobre el tema porque también hay confusión. Una cosa son las ONG, las llamadas ONGs, que son fundaciones o asociaciones, que no son economía social, o acláramelo en lo que yo esté equivocado. Venga. Bueno, en la lista de posibles experiencias no he metido las fundaciones, porque las fundaciones es un tema complejo. Es verdad que algunas son economía social, es verdad, pero también es verdad que otras son una careta de actividad económica de otros intereses. Es decir, no quiero decir nombres, pero determinadas empresas utilizan la fundación para escaquear actividad fiscal y desde esa acción hacer los objetivos de la empresa. Eso no es economía social, claro, ¿no? Y después, el tema de la fundación tiene el problema de que normalmente no es una persona un voto, está controlada por eso es, ¿no? Entonces yo no lo quiero meter como otra cosa, es que sí se meten. En Europa está metido, pero yo no lo quiero meter como eso es. Bueno, ¿ibas a preguntar algo? Sí, por el ámbito educativo, si hay alguna experiencia que conozcas. Sí, hay muchas experiencias. Bueno, la primera, Mondragón, tiene una universidad que es cooperativa. No, para quien sea, es cooperativa. Abierta. Esto sí. Es decir,
por ejemplo, hay mucha gente de Latinoamérica que va a estudiar a la Universidad de Mondragón. Mientras eres estudiante, eres cooperativista. Eso es. Por tanto, eres un cooperativista temporal, así. Cuando dejas de ser estudiante, dejas de ser. Pero la universidad está compuesta por las cooperativas de Mondragón, que son como 100 empresas, ¿eh? Y hay como más de 100.000 puestos de trabajo en total, ¿eh? Está compuesta por las cooperativas de Mondragón y por profesores que son miembros de la cooperativa, admitiendo la escala salarial 1 a 6, no más. Sí. Pero sí hay cooperativas de profesores que montan un colegio. La primera cooperativa fue la nuestra, la de Trabenco, en el año... Lola, habla más alto, que no te digo. No, la primera cooperativa de profesores fue la de Trabenco, es la que creamos nosotros. La cooperativa de viviendas. La de Leganés. No. Esa fue posterior. La primera fue en Vallecas. Y fue en el año 74. Quiero decir que y luego hay muchas cooperativas, bastantes cooperativas de profesores, bastantes. No es la mayoría, no es lo que está, pero sí hay bastante gente. Pero aquí hay también que decir, vamos, sinceramente, yo no voy a... que también hay su picaresca. Es decir, que la cooperativa que está en enseñanza concertada tiene la obligación de actuar como un colegio público. ¿Qué ocurre? Que hacen una fundación para crear actividades extraescolares y cobrar lo que teóricamente no deberían de cobrar, ¿no? Eso es. Esto también funciona. Es decir, la inercia del mercado en el comportamiento cooperativo no tiene barreras. El movimiento cooperativista se inserta en una economía de mercado. Claro. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es ¿dónde sale la tasa de acumulación de capital? Porque claro, en las empresas privadas se va acumulando o se pretende acumular y a través de los beneficios se acumula capital y eso hace crecer a la empresa, etc. En el movimiento cooperativista teóricamente no existe la plusvalía, ¿no? Se intenta que no exista la explotación de la fuerza de trabajo, sino que todos son propietarios y trabajadores, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde nace el capital ahí a futuro? Es decir, que el desarrollo de la cooperativa exigiría capital. El capital no existe en las cooperativas, con lo cual hay una contradicción, o yo veo una contradicción que no sé cómo salváis. Te digo cómo funciona en Mondragón y en alguna otra cooperativa, no en todas las cooperativas, ¿eh? Primero, para entrar a ser socio, bueno, primero hay un periodo de prueba, etcétera, tal, y después tienes que aportar a capital social lo que los demás han aportado actualizado. Quiere decir que a lo mejor entrar a trabajar en una cooperativa de Mondragón te cuesta 50.000 euros. Que si no tienes dinero te lo financian, pero tienes que aportar para que se genere el capital social y se genere la idea de una persona, un voto. ¿Esto qué quiere decir? Que tú has aportado como los demás. Si no tienes dinero, te lo financian. Primera idea importante. Segunda idea, si la cooperativa gana dinero, que lógicamente tiene que ganar dinero a final de ejercicio, el resultado se divide en la reserva obligatoria por ley, y la distribución de dividendos. La distribución de dividendos en Mondragón no se monetariza. A mí me tocan 10.000 euros y se queda en la cooperativa como aportación a capital que la cooperativa me retribuye como si yo lo tuviera en un banco en plan de ahorro, ¿no? Eso es. Y es de ahí donde viene la capacidad de capital de las cooperativas, de estas, ¿eh? De otras, aquí hay un problema importante. A veces dependen mucho del concepto subvención, que yo creo que, de nuevo, volvemos al concepto empresa, y una subvención la tienes que gestionar. No puede ser que sea un dinero regalado. Y ahí vienen algunos problemas de gestión.
Pero en realidad de las cooperativas estas grandes ocurre así, que el retorno cooperativo, que son los dividendos, se capitaliza, no se monetariza, y solo se monetariza cuando te vas o cuando te jubilas. Sí. De cada socio, por ejemplo, en Mondragón se sabe que vale en términos reales tanto. Y esa participación se puede vender a alguien. Sí. Y si no tiene de nuevo aportarlo, la empresa, la cooperativa te ayuda a financiarlo. Pero sí. O sea que puede ser que yo quiera entrar en Eroski y tenga que aportar 50.000 euros. Como no tengo, me ayudan a financiarlo, como sea, en las condiciones que pacten y que sean, ¿no? Pero tengo que aportar para poder gestionar el tema de una persona, un voto, claro, para ser todos iguales. No. Todos son cooperativas. Perdona. Y ahí hay un problema importante. Que es la actividad sindical. En Mondragón, en las cooperativas, no hay actividad sindical. O sea, los problemas laborales no van al juzgado de lo laboral, sino van porque son a la justicia civil, a la... cooperativista, ¿no? El socio trabajador es cooperativista. El socio trabajador sí va a los juegos. Sí va a los juegos. Bueno, por ejemplo, cuando yo estaba en Mondragón no había actividad sindical, pero había huelgas. Había huelgas por solidaridad con el entorno, pero no por problemas internos. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos internamente de abordar los problemas que ocurren internamente. Consejo rector, consejo social, etcétera, mecanismos de participación, pero no actividad sindical. Perdona, querías decir. Bueno, y tú también querías decir. En las cooperativas laborales, ¿qué pasa cuando el trabajador se jubila? Bueno, que tenían el capital social, los fondos sociales. Las cooperativas, no las sociedades laborales. Sí, las cooperativas. Las cooperativas. Cuando yo me jubilo, me dan primero el dinero que tengo acumulado por la capitalización de resultados y segundo, la aportación a capital que hice. Hay un concepto básico en las cooperativas que es libertad de entrar y de salir. Es decir, yo no te puedo poner objeción a ti porque eres negro, porque eres homosexual, porque eres... Eso en la cooperativa no debe de existir. Hay libertad de entrar y de salir. Entonces, cuando tú decides salir porque te jubilas o porque te quieres ir, te devuelven el capital aportado. Aquí se genera un problema, por ejemplo, en las cooperativas agrarias. Por ejemplo, una cooperativa agraria que hace una almazara, por tanto está comprometida en una inversión importante, pues lo que hace en los estatutos dice que la devolución del capital social, según este compromiso, será por tiempo y por no sé qué, o sea que no será en el acto, sino que para que no quede, claro, endeudada por esto. La cotización es por cuenta ajena. Sí. De los socios. Digo, a la seguridad social se cotiza por cuenta ajena. Claro, por cuenta ajena. Bueno, os estáis poniendo muy técnicos. Yo me quedé enganchada con el tema de los valores. Porque, claro, inculcar un modelo dentro de una economía como la actual, un modelo que es totalmente contradictorio, requiere que haya ese sentimiento de colectividad, de grupo, que tenga el suficiente arrastre como para poder saltarse todas esas convicciones que se llevan desde siempre. Entonces, Luis decía antes, en aquella cooperativa nos unimos, hicimos piña porque tuvimos una dificultad. Entonces ahí nos unimos y como colectivo intervinimos. Y ahí funciona lo colectivo por encima de lo individual. Claro, eso en una organización
que ya es estable, un Eroski o una organización de este tipo, ¿cómo se mantiene ese sentido de lo colectivo? Hablábamos de valores. Son los valores, pero son los valores también que compartes con el resto de la gente y que esos te arrastran a hacer cosas diferentes a lo que tu educación y tu manera de ver las cosas fuera te llevan, ¿no? No sé si esto es una pregunta o es más una reflexión en voz alta, ¿no? O sea, aquí en esta islita, ¿qué puedo hacer yo como colectivo para mantener esa llama que me permita sentirme parte de y poner eso por encima de mis propios intereses o de lo que pasa afuera? A ver, aquí... Esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo te respondo. Bueno, te respondo. Hay 3 niveles. La empresa pequeña, donde esto es muy fácil, ¿eh? Somos nosotros los que tenemos una carpintería, nos vemos de vez en cuando o todos los días y nos vemos y ponemos en cuestión los problemas que hay y tal y las soluciones que hay que ver. En la empresa pequeña esto es muy fácil de hacer. Primero. Segundo, la cooperativa de vivienda. En la cooperativa de vivienda es muy difícil porque cuando tienes la propiedad, la escritura de propiedad, viene del mercado. Claro. Entonces ahora se está defendiendo el concepto de viviendas de cesión de uso. Aquí hay una en Madrid que se llama Entre Patios, que es esto es que yo no soy propietario, que simplemente la cooperativa me cede el uso pero yo no soy propietario. Entonces para eso yo me someto o asumo la disciplina de lo colectivo. Esto es muy importante. En Uruguay había un vídeo que no he querido poner para no perder el tiempo. Hay una cooperativa de viviendas, si lo repartes, está ahí el vídeo de Uruguay. Hay una cooperativa que se llama FUCBAN. FUCBAN es tan cooperativa, en España, esto es, que por ejemplo yo tengo una vivienda de 4 dormitorios porque tengo 3 hijos, de repente mis hijos se han ido, ya son mayores, y tú tienes una vivienda de 2 dormitorios, pero tienes 3 hijos. Entonces la cooperativa me dice que cambie el piso, que cambie la vivienda. Esto se hace en Uruguay. Aquí me figuro que sería imposible, claro. Esto es, claro, aquí sería imposible. Pero está funcionando ahora como alternativa para mantener el espíritu cooperativo, esto de cesión de uso. Esto es, ¿no? Y después, en las empresas grandes, Mondragón, aquí hay un problema que yo no he sabido resolver. Y he pedido, que es, hombre, pues si la competencia hace esto, tenemos que hacer. No vas a ser... Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la competencia y yo? Esto no lo he sabido resolver en las cooperativas de Mondragón, que es la empresa grande. Por lo tanto, no sé responderte a esa... Pero sí, es un problema muy gordo, claro, porque esto que yo le decía a Peces Barba, vamos a meter esto en la escuela, en la Universidad de Economía, en la Facultad de Economía. Dices que los profesores no van a querer. Claro. Esto es. Bueno. Tengo algo más. A ver, supongo yo que... ¿Has dado esto? Sí, perdón. Supongo yo que aunque en las organizaciones cooperativas hay suficiente, o al menos se pretende, que haya suficientes mecanismos para resolver discrepancias o problemas que vayan surgiendo, hay algunos que podrán no ser solubles con los recursos internos. Por ejemplo, situaciones de acoso laboral o de acoso sexual, que ocurre también, o de estrés. Es decir, están por encima de mis posibilidades, yo estoy con sensación de angustia y a punto de romperme. Supongo yo que al igual que sería un problema médico, como ocurre en salud laboral, prevención de riesgos o tal, habrá también posible intervención de nosotros, ya barro para nuestro terreno, para los psicólogos. ¿Cuál es la experiencia de esto? Donde se da fundamentalmente en las grandes instituciones. A ver, claro, el problema es que esto se está grabando, ¿no? Sí.
Esto ya, joder. Lo borramos. Tengo que ser prudente. A ver, hubo un problema muy gordo en Eroski cuando yo estaba, trasladados al año 90 y tantos, ¿no? 80 y tantos. En Eroski estaba prohibido que una cajera vendiera a sus cobrara a sus familiares. Pero en la tienda de Guernica había 2 cajeras que se habían confabulado. Yo cobro a tus familiares y tú cobras a mis familiares, para evitar problemas, ¿no? Entonces, claro, esto va contra el colectivo. Entonces, el resto lo supo y lo denunció. Y entonces se las expulsó. Pero claro, la expulsión y la admisión de un cooperativista solo lo puede hacer la asamblea. Es decir, yo te suspendo el trabajo, pero no te puedo despedir hasta que la asamblea no te despida. Claro. Entonces, dio la casualidad de que estas 2 personas despedidas eran familia de personas importantes de organizaciones cercanas a ETA. Entonces, bueno, se planteó un cirio global, pero esto tuvo que ir a la asamblea. Y esto se discutió en la asamblea, se debatió en la asamblea y se decidió en la asamblea. Esto es la asamblea la que toma decisiones sobre problemas importantes y graves. Eso es. No sé si te respondo. No suficientemente, porque probablemente en un conflicto interdepartamental o individual a lo mejor hace falta la mediación de un psicólogo experto en conductas que pueda... colegiado. Y que no solamente la capacidad decisoria de la Asamblea en temas críticos, importantes y de nivel, sino de andar por casa, porque si no la convivencia se hace imposible. Que no te oye. Perdón. Entonces, repito brevemente que efectivamente que puede haber esto que has comentado, pues efectivamente es a nivel de decisión de asamblea, pero puede haber circunstancias más de diario, pero que hay que solventarlas, como puede ser un conflicto interdepartamental, donde la mediación es vital, o puede ser un conflicto individual, donde la intervención de un experto en conductas es vital también, porque si no se hace imposible la convivencia. Sí. Bueno, yo no me lo he encontrado. Vale, pero bueno, vale. Puede ser. Porque, Marcos, al hilo de esto, ¿dónde queda la confidencialidad? En temas de estos, dices, va a la asamblea. ¿Sí? Imagínate un tema de bullying, un tema de agresión, un tema... ¿Va a la asamblea? ¿Dónde está la...? Sí. A ver, un tema de robo, por ejemplo. Un tema de robo. Va a la asamblea. Y se exponen las razones, el acusado se defiende y se vota. Esto es, así es. Como en casa. Como en casa. Sí. Juan, con tu permiso voy a aprovechar de tu experiencia actual. Quería que me desasnaras sobre el tema del cohousing. ¿Cómo está funcionando el cohousing a nivel de cooperativa? Vale, mira, me alegro que lo digas porque es otra de las experiencias de los sectores donde el cooperativismo se está metiendo. Por ejemplo, yo estoy en una de ellas, estamos trabajando en una de ellas. Primero hay que desarrollar el concepto de esto es de todos. Esto no es fácil, de verdad. Esto es de todos. Esto no es fácil porque no me metas en líos, yo estoy aquí, solo quiero vivir, esto es para vosotros. No, esto también es tuyo. Por lo tanto, este sentimiento de colectividad es necesario desarrollarlo. Primero, ¿esto qué significa? Transparencia permanente, información constante, análisis de dudas constantes, es decir, fomentar mecanismos de interrelación permanente para que la gente sienta que de verdad esto es mío, no que me he metido a una idea que tú haces y yo voy ahí, ¿no?
Entonces, primera idea importante, esto es de todos. Segunda idea importante, esto es también muy potente. ¿Tenemos dinero para ello? Claro. ¿Qué significa el cohousing en formato cooperativo? Que a mí me ceden el suelo, bueno, me ceden si me lo ceden, ¿eh? En otro caso, que se han ido a Horcajo, Santiago, Cuenca, o a Torremocha, Aljama, Madrid, porque aquí era imposible comprar suelo. Entonces, significa, ¿tenemos dinero para suelo y construcción? Concretamente en Madrid, que el ayuntamiento ha sacado concurso público 3 parcelas y nosotros hemos optado por una en Emilio Ferrari, en Pueblo Nuevo. Tenemos que construir. Es verdad que el banco nos da un crédito hipotecario, pero el 75% y a 20 años. El resto lo tenemos que poner nosotros. Y además, el cohousing, concretamente el ayuntamiento exige que sea en cesión de uso, que no sea en propiedad. Entonces, claro, vienen las preguntas inmediatas. ¿Y mis herederos qué heredan? Porque si esto no es mío, ¿qué heredan? Bueno, pues heredan lo que hemos solucionado nosotros. El dinero que tú has puesto por encima del 75% del crédito hipotecario, y la aportación al capital social que has hecho. Eso es lo que heredan. Tu cuota para satisfacer el crédito hipotecario se entiende como cuota de alquiler mensual para que vivas durante el tiempo que sea. Y cuando tú te vas, esto no lo heredan sino que la cooperativa, por ejemplo, hay otra cooperativa ya hecha, y ya funcionando, en Tres Cantos, donde han pagado a tocateja, no hay crédito, han pagado a tocateja. Pero es la cooperativa la que si tú te vas, se queda con tu propiedad y se la vende al primero o al que crea de la lista de espera. Esto también se hace, es decir, que hay gente que se ha metido porque otra gente se ha ido, pero es la cooperativa la que gestiona este problema. Por tanto, he dicho un problema de colectividad. Segundo problema, de dinero. Tercer problema, esto es otro problema importante, de sometimiento a las decisiones del colectivo. Esto es muy importante porque yo he participado en algunos cohousing ya hechos donde el comedor es colectivo, pero coño, estoy harto de comer legumbres. ¿Cómo hago eso? Pues mételo en asamblea, debátelo, discútelo, pero esto es, ¿no? Pero claro, vuelvo a lo de antes, ¿no? Somos hijos de un entorno donde no se practica el tema de la colectividad, del voto colectivo, de la disciplina del voto, etcétera. Pero estamos ahí, ¿eh? Lola. Yo estoy en la misma cooperativa que mi marido y el mismo cohousing. Como debe ser. Me parece que es la experiencia cooperativa más cooperativa, pero no por definición, sino porque lo exige la misma esencia. Es decir, nosotros estamos ahora preparando el concurso. Entonces, todo el mundo que somos socios tenemos que participar en algún grupo de trabajo, porque se está ya diciendo cómo va a ser el funcionamiento y cuántos servicios vamos a tener, externos e internos, un montón de cosas, un follón que es increíble. Ahí, eso es una cosa, pero es que luego no se acaba cuando ya la construyan y vivamos, es que luego, como es autogestionada, todo el mundo tenemos que estar en grupos de trabajo para los distintos, pues quién se encarga de las plantas, del jardín, quién se encarga, no de hacerlo, pero sí de decidir qué plantas, de la comida, pues tendrá que haber un grupo que es el más cooperativo que yo he visto. Y luego las casas nunca son nuestras, porque son de la cooperativa. Que además tampoco la cooperativa las puede vender, porque como es en nuestro caso, cesión de uso público, pues las tenemos que devolver. Entonces es la experiencia y es complicado. Y siempre hay problemas. En un colectivo de ese tipo hay problemas. Pero cada vez hay más. Lo que quiere decir que se puede superar. Y además es el modelo del norte de Europa
y que además es el modelo más sensato como alternativa a las residencias o a la forma de vivir tú solito, aunque tengas 65 años, la gente no quiere, los que no quieren vivir. Quien está en cohousing no es cualquiera. Ya, de hecho, quien se apunta a cohousing está cerca de esta manera, de esta filosofía, ¿eh? No, cualquiera no. Alguien que dice, no, yo quiero que me lo den todo hecho, yo como un apartotiel, pues no vale. Pues no. Eso. O yo quiero, o yo luego, oye, mira, yo me quiero meter en mi casa y a mí que no me obligan. No, pues tampoco, no. Es lo más cooperativa que yo he visto, lo más esencia. Muy bien. Oye, pues gracias. Que conste, por acabar, que ya hemos convenido antes de empezar y fuera de micro, que en enero haremos una nueva jornada donde nos hablarán de cohousing. O sea que te lo digo a ti, te lo digo porque esta promoción en la que están, a lo mejor algún interesado podría incorporarse todavía. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Marcos. Seguiremos en contacto. Vale. Nos vamos a ir a tomar algo ahora después, aquí en el restaurante de la esquina. Si alguien tenemos 10 plazas reservadas. Somos 7 porque nos han fallado 3. Si alguien de vosotros más quiere quedarse, encantados. Haremos una cena de pisco labis, no de cuchillo y tenedor. Muchas gracias, Marcos. Dale.